El sol caía con una fuerza amarga sobre el panteón de Oaxaca, como si incluso el cielo se rehusara a dar consuelo en aquel día de luto. Emiliano sostenía la pala con manos temblorosas, el sudor resbalando por su frente, mezclándose con lágrimas que él ya no distinguía. Frente a él, el ataúd de su padre descendía lentamente, cubierto de flores marchitas que la familia y los vecinos habían arrojado con respeto. El murmullo de rezos en voz baja se confundía con el canto lejano de un gallo, como recordándole que la vida seguía, aunque para él parecía haber quedado suspendida. Cuando la madera tocó el fondo de la fosa, un silencio sepulcral lo envolvió. Emiliano dio un paso al frente, clavó la pala en la tierra y con un gesto lleno de dolor lanzó la primera palada sobre el ataúd. El golpe seco retumbó como un trueno en su pecho. Fue entonces cuando ocurrió. Un susurro quebró la calma. Emiliano. La voz era firme pero suave, vibrante, imposible de ignorar. El joven se detuvo en seco. El aire se le heló en los pulmones y el corazón le martilló en el pecho. Miró a su alrededor con ojos desorbitados. La gente seguía rezando, algunos limpiándose las lágrimas, otros murmurando oraciones. Nadie parecía haber escuchado nada. «Debo estar alucinando», pensó, pero el escalofrío que recorrió su espalda lo obligó a tragar saliva con dificultad. Clavó la pala en la tierra otra vez, intentando ignorar lo que había sentido, pero el susurro regresó, más claro, más íntimo. «No temas, estoy contigo». Esta vez, Emiliano dejó caer la pala. El sonido metálico resonó como un grito en medio del silencio. Todos lo miraron con desconcierto, algunos con compasión, otros con crítica silenciosa. Él agachó la cabeza, sintiendo la vergüenza morderle el alma. Pero dentro de sí la confusión era aún mayor. No podía negarlo. La voz había sonado tan real, tan cercana, como si alguien le hablara al oído. Cerró los ojos por un instante y recordó el rostro sereno de su padre en los últimos días, su mirada cansada pero llena de fe. Don Esteban siempre repetía: «La muerte no es el final, hijo, es apenas el comienzo de otro camino». Las palabras cobraban un nuevo significado en ese instante. Emiliano sintió que algo más grande que él lo observaba desde lo invisible, algo que lo desbordaba por completo. ¿Era posible que Jesús mismo lo estuviera llamando? El pensamiento le erizó la piel y al mismo tiempo le llenó de un miedo profundo. Respiró hondo, pero el aire le supo a polvo y ceniza. La campana de la iglesia cercana repicó a lo lejos, anunciando la hora. Con cada tañido, su angustia crecía. Una parte de él quería creer que había sido un simple desvarío, producto del dolor y del cansancio. Otra parte, la que aún mantenía viva la fe heredada de su padre, le decía que no debía ignorarlo. Los vecinos continuaban lanzando tierra sobre el ataúd, cumpliendo con la tradición. Emiliano apenas podía moverse. Sus manos sudaban, y el crucifijo que colgaba de su cuello parecía pesar el doble. Un hombre del pueblo se le acercó, apoyando una mano en su hombro. «Ánimo, muchacho, tu padre descansa en paz». Emiliano asintió en silencio, incapaz de responder. Su garganta estaba seca, sus pensamientos atrapados en aquel misterio que solo él parecía haber percibido. Mientras el sacerdote entonaba la oración final, Emiliano se prometió a sí mismo que guardaría el secreto. Nadie lo creería si contaba lo sucedido. Lo tomarían por un loco, o peor aún, por un blasfemo. Y sin embargo, la certeza quemaba en su pecho. Esa voz no era fruto de su imaginación. La tumba quedó cubierta, las flores acomodadas sobre la tierra fresca. La gente comenzó a retirarse, despidiéndose con frases de consuelo. Emiliano permaneció allí de pie, clavando la mirada en el montículo de tierra recién formado. El viento sopló con fuerza, levantando un remolino de hojas secas que giraron a su alrededor, como si la naturaleza misma confirmara lo que acababa de vivir. El joven cerró los puños, respiró profundamente y susurró con un hilo de voz: «Padre, si estás en paz,
Ayúdame a entender qué fue lo que escuché. El silencio respondió, pero en lo más profundo de su corazón, Emiliano sabía que aquel día sería recordado no solo por la muerte de su padre, sino por el inicio de un misterio que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. La tarde se deslizaba hacia la noche, cuando Emiliano, todavía de pie junto a la tumba recién cubierta, trataba de convencer a su mente de que lo que había escuchado no era real. Se frotó el rostro con ambas manos, como si con ello pudiera borrar la memoria de aquella voz. El murmullo de los vecinos se desvanecía a lo lejos, pero en sus oídos seguía resonando con una claridad perturbadora. «No temas, estoy contigo». El viento sopló con mayor fuerza, azotando los cipreses que custodiaban el panteón. El crujir de las ramas y el silbido del aire parecían susurros ocultos. Emiliano se estremeció. «Tal vez fue solo eso, el viento», murmuró en voz baja, aunque ni él mismo creyó en sus palabras. Se arrodilló frente a la tumba, hundiendo los dedos en la tierra húmeda, y cerró los ojos. La imagen de su padre regresó nítida, casi dolorosa. Don Esteban, con el sombrero de palma ladeado, hablándole sobre la fe como si fuera un tesoro invencible. «Hijo», recordaba Emiliano con voz quebrada, «nunca olvides que Jesús siempre camina contigo aunque no lo veas». Ese recuerdo le atravesó el alma como un cuchillo. Abrió los ojos de golpe, buscando un signo, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cordura. El cielo ya se teñía de rojo y púrpura, las primeras estrellas titilaban como testigos silenciosos. Se levantó despacio, apoyándose en la pala aún clavada en la tierra. El eco de la voz volvió, suave, casi como un respiro. «Emiliano». El joven giró bruscamente, con el corazón a punto de reventar. Nadie, solo lápidas gastadas, cruces oxidadas y sombras que se alargaban con la caída del sol. Tragó saliva, la garganta seca como arena. «¿Quién anda ahí?», preguntó, sintiéndose ridículo. La única respuesta fue el ulular de una lechuza que pasó sobre su cabeza. Cerró los ojos un instante, respiró profundo y murmuró: «Si eres tú, Señor, muéstrame que no estoy enloqueciendo». El silencio que siguió no trajo consuelo, pero sí un extraño calor en su pecho, una sensación que lo obligó a mantener la mirada en alto. No era miedo lo que dominaba su interior, sino una mezcla de desconcierto y esperanza. Con pasos lentos, caminó hacia la salida del panteón. El camino de piedra estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas. A cada paso, la duda lo mordía. ¿Había sido la fe lo que le jugaba una mala pasada, o realmente había experimentado algo sobrenatural? En el portón, una vecina lo detuvo. Era doña Rosa, mujer mayor de mirada perspicaz. «Te vi ahí parado, hijo», dijo en voz baja. «Parecías hablar con alguien». Emiliano sintió un escalofrío. Evitó sus ojos, fingiendo serenidad. «Solo rezaba, doña. Nada más». Ella asintió lentamente, pero no parecía convencida. «Tu padre siempre decía que tú eras especial. Tal vez tengas un don. O tal vez estés muy cansado. Ten cuidado». Las palabras se le clavaron en la mente mientras se alejaba. Cansado sí lo estaba, pero no lo suficiente para imaginar algo tan claro, tan vivo. Al llegar a la esquina, el recuerdo de los últimos días con su padre lo golpeó con fuerza. Recordó aquella conversación en el patio, cuando don Esteban, ya enfermo, le tomó la mano y le dijo: «Emiliano, la fe es la única herencia que te dejo. Agárrate de ella aunque todos la desprecien». En ese momento comprendió que tal vez lo que había oído no era una ilusión, sino la respuesta a la promesa de su padre. La noche cayó de lleno. Emiliano caminaba de regreso a casa con la mente agitada, el corazón dividido entre la razón y la fe. A cada paso, los grillos cantaban, el aire olía a tierra húmeda y a copal quemado en alguna ofrenda cercana. El pueblo, con sus calles empedradas y luces amarillentas, parecía dormido. Sin embargo, en el pecho de Emiliano
ardía un fuego imposible de apagar. Cerró los puños y susurró para sí mismo: «Si fue un engaño de mi mente, que Dios me lo perdone. Pero si fue real, necesito saberlo». El camino hacia la verdad acababa de comenzar, y aunque el miedo lo acompañaba, también lo hacía la certeza de que no estaba solo. El camino de regreso a casa se le hizo interminable. Emiliano avanzaba con pasos pesados por las calles empedradas del pueblo, iluminadas apenas por focos amarillentos que zumbaban con intermitencias. El aire olía a humo de leña y tortillas recién hechas, pero para él no había consuelo en esos aromas familiares. Cada sombra parecía mirarlo, cada rincón susurrar lo que trataba de olvidar. Al llegar, empujó la vieja puerta de madera que rechinó como un lamento. El interior de la casa estaba oscuro, impregnado con ese silencio opresivo que solo se siente cuando falta alguien que solía llenar cada espacio. Emiliano encendió una lámpara de petróleo sobre la mesa. La luz temblorosa reveló los objetos cotidianos: el sombrero de su padre colgado en la pared, su bastón apoyado en un rincón y el sillón de mimbre donde tantas veces lo había visto quedarse dormido después de las faenas del campo. El vacío lo golpeó con fuerza. Se dejó caer en una silla y pasó las manos por el rostro, luchando contra las lágrimas. El eco de aquella voz en el panteón seguía persiguiéndolo, mezclándose con los recuerdos de don Esteban. «Viejo», susurró mirando al sillón vacío, «¿qué me está pasando?». El silencio le devolvió solo el zumbido lejano de los grillos. Al cabo de un rato, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era don Genaro, un vecino de bigote canoso y mirada inquisitiva. «Vine a ver cómo estabas, muchacho», dijo entrando sin esperar invitación. «Todos notamos lo raro que te pusiste en el entierro». Emiliano bajó la mirada, incómodo. «Fue un mal momento, nada más». «Un mal momento, sí, pero parecías escuchar algo. La gente ya anda diciendo que andas hablando con espíritus», advirtió con tono grave. La noticia le heló la sangre. Murmuraciones, justo lo que temía. «No fue nada de eso, don Genaro, solo el dolor». El hombre lo observó en silencio por unos segundos antes de asentir y retirarse. «Cuídate, Emiliano. La gente habla demasiado». Cuando la puerta volvió a cerrarse, el joven sintió un peso en el pecho. Si los rumores crecían, pronto todo el pueblo lo miraría como un desquiciado. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo de lámina mientras la luna entraba por las rendijas. Cada crujido de la casa vieja lo hacía pensar que no estaba solo. Al final, se levantó y buscó entre los cajones. Encontró la Biblia gastada de su padre, con las páginas manchadas por el tiempo. La abrió al azar y leyó en voz baja: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Las palabras lo estremecieron. Cerró el libro con fuerza, apretándolo contra el pecho, como si de ahí pudiera brotar un poco de calma. El amanecer llegó sin que conciliara el sueño. Con los primeros rayos de sol, los murmullos del pueblo comenzaron a llegar a sus oídos. Desde el patio escuchaba a dos vecinas conversando mientras iban al mercado. Dicen que el hijo de don Esteban oyó voces en el panteón. Que Dios lo ampare. Esas cosas son peligrosas. Emiliano cerró los ojos, avergonzado. No podía permitir que la historia creciera. Al mediodía el padre Ignacio apareció en la puerta. El sacerdote, de mirada severa y sotana polvorienta, lo saludó con un gesto serio. «Hijo, la gente comenta cosas preocupantes. Algunos creen que te comunicaste con los muertos. Eso es grave». Emiliano lo negó con un movimiento de cabeza. «Padre, yo solo recé por mi papá. Si pareció otra cosa, no fue mi intención». El sacerdote lo miró fijamente, como intentando leerle el alma. «Ten cuidado, Emiliano. El dolor puede hacernos confundir la voz de Dios con la de nuestra propia mente». Cuando se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. Emiliano respiró hondo, sintiéndose atrapado entre dos fuegos: el recuerdo de lo que había oído
y la sospecha creciente de su comunidad. Se asomó a la ventana, contemplando el cielo nublado que amenazaba lluvia, y se dijo con un nudo en la garganta: «No puedo escapar de esto. Necesito entenderlo». El peso del misterio se hacía más fuerte cada día, y la soledad de aquella casa vacía no hacía más que amplificarlo. La cuarta noche después del entierro, Emiliano cayó rendido en su cama, exhausto por la tensión acumulada. El cansancio lo venció pronto, pero su sueño no fue común. En lugar de la oscuridad habitual, se encontró en un campo abierto iluminado por una claridad que no provenía ni del sol ni de la luna. El aire olía a flores recién cortadas y un silencio profundo lo rodeaba, un silencio lleno de calma y fuerza. De pronto, una figura se dibujó en medio de aquella luz. Era un hombre alto, cubierto con una túnica blanca que irradiaba destellos dorados. Emiliano intentó hablar, pero su voz se atoró en la garganta. La figura se acercó despacio, sin prisa, y cuando estuvo frente a él, le miró con una serenidad que desarmaba cualquier miedo. «El sufrimiento es semilla de algo más grande», dijo con voz clara, resonante, que parecía vibrar dentro de su propio pecho. Emiliano cayó de rodillas. Lágrimas ardientes le nublaron la vista. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. La figura no respondió con un nombre. Solo extendió la mano y señaló hacia lo alto, donde una estrella brillaba con una intensidad inusual. Luego, la luz comenzó a envolverlo todo, y Emiliano sintió una paz inmensa, como si el dolor de la muerte de su padre se hubiera disuelto en aquel instante. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. El corazón le latía con violencia, y tardó unos segundos en comprender que estaba en su cuarto. Afuera la madrugada apenas comenzaba, el canto de un gallo rompía la quietud. Se incorporó en la cama, intentando ordenar sus pensamientos. Lo que había vivido no parecía un sueño cualquiera. El recuerdo de la voz, de la mano extendida, de aquella luz imposible de describir, estaba demasiado vivo para reducirlo a imaginación. Con las manos temblorosas, encendió la lámpara de petróleo. Fue entonces cuando lo vio. Sobre su cama, justo al lado de la almohada, había un pequeño crucifijo de madera. Lo reconoció de inmediato. Era el que su padre solía llevar en el bolsillo, pero que había desaparecido en los días previos a su muerte. «No puede ser», exclamó tomándolo entre las manos. El crucifijo olía a incienso y tierra, como si acabara de salir de la tumba. Emiliano lo apretó contra el pecho, y una oleada de emoción lo sacudió hasta las lágrimas. En ese momento, comprendió que lo que había vivido en el sueño tenía un propósito. No podía seguir ignorando lo que ocurría. Quizás no estaba loco. Quizás, de algún modo misterioso, Jesús mismo le estaba mostrando un camino. Pasó el resto de la madrugada en vela, sentado junto a la mesa con la Biblia abierta, repasando las palabras de su padre y buscando respuestas en los versículos. El crucifijo descansaba frente a él como una señal inequívoca. Cuando el sol comenzó a iluminar los cerros de Oaxaca, Emiliano salió al patio con los ojos enrojecidos, pero con una determinación nueva. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro. Miró al cielo y susurró: «Si de verdad eres tú quien me habla, dame fuerzas para seguir». Mientras decía estas palabras, un colibrí revoloteó cerca de él y se posó un instante sobre la rama de un naranjo. El aleteo brillante del ave le arrancó una sonrisa, como si la vida misma le respondiera. Por primera vez desde la muerte de su padre, Emiliano sintió que no todo estaba perdido. Sí, había dolor y confusión, pero también una chispa de esperanza que lo empujaba a buscar más. Con el crucifijo en el bolsillo y la certeza de que su camino apenas comenzaba, cerró los ojos y dejó que la brisa matinal le recordara que no estaba solo. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre para Emiliano. Aunque intentaba retomar su rutina en el campo, cada jornada estaba marcada por sucesos extraños que lo mantenían en vilo. La primera señal llegó una mañana, mientras caminaba hacia la milpa. Un grupo de pájaros lo seguía desde que salió de casa.
No era inusual ver aves revoloteando por los sembradíos, pero aquellas lo escoltaban con un orden inquietante, como si formaran un círculo invisible alrededor de él. Al llegar al borde del terreno, se detuvo y murmuró con una mezcla de temor y asombro. ¿Por qué me siguen? Los pájaros, como si entendieran sus palabras, se dispersaron de golpe y se perdieron en el cielo. Emiliano se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. Al caer la tarde otra señal lo sacudió. Mientras cenaba un plato de frijoles en soledad, la lámpara de petróleo comenzó a parpadear. La llama se alargaba y encogía como si respirara. Entonces escuchó de nuevo aquella voz tenue, apenas un susurro que rozó su oído. «Emiliano, no estás solo». Dejó caer la cuchara sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el cuarto vacío. Se puso de pie, mirando a todos lados, pero no había nadie. Respiró profundo, cerró los ojos y repitió en voz baja: «Señor, si eres tú, dame la certeza. No me confundas más». Esa noche casi no durmió. Despertó varias veces, convencido de que alguien lo llamaba desde el patio. El canto de los grillos parecía mezclarse con voces que repetían su nombre. 3 días después, apareció en el pueblo Mariana, una amiga de la infancia que había partido hacía años a estudiar enfermería en la ciudad. Emiliano la encontró en la calle, ayudando a su madre enferma a subir unas bolsas. «Mariana», exclamó sorprendido. Ella lo miró con una sonrisa cansada. «Emiliano, ¿cuánto tiempo? Lamento mucho lo de tu papá». Él agradeció el gesto con un apretón de manos, y tras ayudarla a cargar las bolsas, caminaron juntos un tramo. La conversación, al principio ligera, pronto se tornó más íntima. «Dicen en el pueblo que andas escuchando voces», comentó ella con franqueza, arqueando una ceja. Emiliano se detuvo en seco. «¿Ya todos hablan de eso? Tú sabes cómo es la gente, exageran todo. Pero dime, ¿es cierto?», preguntó mirándolo con seriedad. Él dudó. Mariana siempre había sido directa y recordaba que de niña ya cuestionaba lo que no entendía. Decidió confiarle parte de la verdad. «No sé qué me pasa, Mariana. Desde que enterré a mi padre, siento que alguien me llama. Lo escucho, lo veo en sueños, y las cosas a mi alrededor cambian». Ella lo miró con compasión, pero también con un dejo de incredulidad. «Emiliano, soy enfermera. He visto cómo el dolor y el duelo hacen que la gente escuche y vea cosas que no están ahí. No quiero que te hagas daño creyendo que es algo más». «¿Y si lo es?», replicó él con firmeza, sosteniendo el crucifijo que guardaba en el bolsillo. Mariana suspiró. «Entonces que Dios te lo confirme, pero hasta entonces, cuida tu mente». Las palabras lo golpearon. Había esperado comprensión, pero en su lugar encontró duda. Sin embargo, algo en la mirada de ella le transmitió sinceridad. No lo juzgaba con malicia, sino con preocupación real. Esa misma noche, de regreso en su casa, Emiliano se sentó frente a la mesa con el crucifijo en la mano. Miró hacia el techo y pensó en las palabras de Mariana. Tal vez ella tenía razón, pero entonces, ¿cómo explicar los pájaros, la lámpara, las voces? ¿Cómo explicar aquel crucifijo que había reaparecido? La duda lo desgarraba, pero el fuego en su pecho seguía ardiendo, y aunque intentara callar lo que sentía, sabía que las señales solo se intensificaban con cada día que pasaba. El amanecer pintaba de tonos anaranjados los cerros, cuando Emiliano decidió que ya no podía seguir dudando. Algo en su interior lo empujaba hacia la montaña, donde tantas veces había ido con su padre a rezar. Recordaba cómo, de niño, don Esteban lo llevaba hasta la cima para enseñarle a mirar el horizonte y agradecer por la vida. Ahora, ese mismo lugar lo llamaba con una fuerza inexplicable. Tomó un poco de agua en una botella, guardó el crucifijo en el bolsillo y comenzó a subir por el sendero polvoriento. El aire era fresco, impregnado del aroma de ocote y tierra húmeda. Sus botas se hundían en la vereda, y a cada paso, el recuerdo de su padre lo acompañaba como un eco invisible.
Viejo, si alguna vez escuchaste lo que yo escucho ahora, dime que no estoy perdiendo la razón, murmuró mientras avanzaba. El camino se tornó empinado, pero el cansancio no lo detuvo. Cuando alcanzó un claro en la montaña, se detuvo para recuperar el aliento. Allí, frente a él, se extendía un paisaje inmenso. Los campos verdes del valle, el pueblo diminuto al fondo y el cielo abierto como un manto infinito. Fue entonces cuando lo sintió. Una brisa cálida recorrió su piel, distinta a cualquier otra. No era viento común, era como si lo envolviera una presencia viva. Emiliano se quedó quieto, con los ojos muy abiertos. De entre el resplandor del sol que nacía, apareció una figura, al principio borrosa pero poco a poco más clara, un hombre con túnica blanca, los brazos abiertos, la mirada llena de compasión. Emiliano sintió que el corazón se le detenía. Emiliano. La voz era suave pero resonó como un trueno dentro de él. El joven cayó de rodillas con lágrimas desbordando. ¿Quién eres? ¿Por qué me hablas? La figura no respondió directamente, solo se acercó y colocó una mano luminosa sobre su hombro. El contacto no quemaba, sino que llenaba de un calor profundo, como si toda la angustia acumulada se disolviera en un instante. «No estás solo», dijo la voz con firmeza. Emiliano cerró los ojos y cuando los abrió, la figura había desaparecido. El silencio volvió, pero no era el mismo silencio vacío de antes. Estaba cargado de significado, de certeza. Respiró hondo, todavía temblando, y notó algo extraño a su lado. En una piedra cercana, alguien había escrito con letras torpes pero claras: «No estás solo». Se acercó, tocó la inscripción con los dedos y se estremeció. No recordaba haber visto nunca esas palabras allí. Era posible que alguien las hubiera dejado mucho antes, como una coincidencia, o era una confirmación de lo que acababa de vivir. El cielo se nubló un momento y un rayo de luz se abrió paso entre las nubes, iluminando directamente esa piedra. Emiliano cayó de rodillas otra vez y apretó el crucifijo contra el pecho. «Dios mío, si esto viene de ti, dame valor para cargar con lo que venga». Un coro lejano de aves resonó como respuesta. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas a su alrededor, y Emiliano sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Descendió de la montaña con paso lento, como si llevara consigo un secreto demasiado grande para compartir. El peso de la soledad que lo atormentaba desde la muerte de su padre se había transformado en una certeza. No caminaba solo. Aunque los demás lo llamaran loco, aunque lo juzgaran, había vivido algo imposible de negar. El sol brillaba con fuerza cuando volvió a ver los techos de su pueblo a lo lejos. Emiliano apretó los dientes y murmuró con convicción: «Que digan lo que quieran, yo sé lo que vi». Los días siguientes al regreso de la montaña fueron un torbellino. Emiliano caminaba por el pueblo con la frente en alto, pero pronto notó las miradas esquivas, los susurros detrás de su espalda. Al principio creyó que eran imaginaciones suyas, pero no tardó en confirmarlo. La gente murmuraba de él como si fuera un peligro. En la tienda de don Genaro, dos mujeres cuchicheaban sin reparo. «Dicen que se subió al cerro y que habló con el mismo Jesús. ¿Y tú le crees? Ese muchacho está mal de la cabeza». Emiliano escuchó todo desde la puerta. No dijo nada, solo apretó los labios y se marchó con el corazón apretado. El peso de la desconfianza comenzaba a caer sobre él como una losa. En la plaza, los niños que antes corrían a saludarlo ahora lo evitaban, escondiéndose detrás de sus madres. Hasta los amigos de su infancia lo miraban de reojo, como si temieran contagiarse de su locura. Una tarde, al salir de misa, el padre Ignacio lo llamó a un lado. Su rostro estaba endurecido, sus cejas fruncidas. «Emiliano, hijo, lo que andas diciendo no es bueno. El pueblo está inquieto». «Padre, yo no invento nada. Lo que vi, lo vi. Lo que escuché, lo escuché». El sacerdote lo miró con severidad. «No pongas en tu boca lo que solo pertenece a lo divino. Jesús no se aparece así como así. Y si insistes, la gente pensará que blasfemas». «Entonces debo callar lo que siento en mi corazón»,
replicó Emiliano con un tono quebrado. Debes discernir. A veces el dolor nos engaña. Haz silencio. Reza y no confundas a los demás, sentenció el padre dándole la espalda. La soledad se volvió más densa que nunca. Ni siquiera Mariana, que en los primeros días había mostrado preocupación sincera, se acercaba ahora. La encontró una mañana en la calle, pero ella bajó la mirada evitando el contacto. Al pasar junto a él, murmuró apenas: «No quiero problemas, Emiliano». La gente habla demasiado. Ese rechazo le dolió más que todos los rumores juntos. Mariana siempre había sido un ancla para él, la voz racional que lo cuestionaba, pero también la que lo acompañaba. Ahora, el miedo al qué dirán había roto ese lazo. Aquella noche, encerrado en su casa, Emiliano se desplomó en el suelo, apretó el crucifijo con fuerza y gritó al techo con rabia y lágrimas: «¡Señor! ¿De qué sirve mostrarme lo que me mostraste si todos me llaman loco? ¿Por qué me dejas solo?». El silencio lo envolvió, pero en su pecho ardía todavía el recuerdo de la mano luminosa en la montaña, de las palabras grabadas en la piedra. Esa chispa era lo único que lo mantenía en pie, aunque el peso del desprecio casi lo destrozara. Pasaron los días, y el rechazo se transformó en aislamiento. Ya no lo invitaban a las reuniones comunales, ni lo llamaban para ayudar en las faenas del pueblo. Los niños susurraban «brujo» cuando lo veían pasar. Algunos incluso le cerraban las puertas en la cara cuando pedía trabajo. Sin embargo, Emiliano no podía negar lo que había vivido. Aunque el mundo entero lo llamara mentiroso, su corazón lo sabía. Una noche, de rodillas en la soledad de su cuarto, susurró con voz firme, aunque rota: «Aunque todos me den la espalda, aunque me quede sin amigos, aunque me llamen loco, yo sé lo que vi, y no voy a negarlo». El viento sopló con fuerza afuera, golpeando las ventanas como un rugido. Emiliano alzó la vista, con lágrimas en los ojos, y sintió que aquella brisa era una respuesta silenciosa. No estaba tan solo como pensaba. La soledad comenzó a pesarle como una cadena. Emiliano despertaba cada día con el mismo nudo en la garganta. Sabía que en el pueblo lo veían como un loco. Nadie lo saludaba, nadie se detenía a conversar. Hasta los perros parecían ladrarle con más furia cuando pasaba. El rechazo lo hundía en un abismo oscuro. Una tarde, mientras caminaba por la vereda que llevaba al río, pensó seriamente en abandonar todo. Tal vez debería irme a la ciudad, empezar de cero. Aquí ya no tengo nada, murmuró con los ojos clavados en el agua turbia que corría con lentitud. Se imaginó dejando atrás la tumba de su padre, la casa vacía, los recuerdos que lo perseguían. El dolor se mezclaba con una duda feroz. ¿Y si todo había sido un engaño de su mente? Se dejó caer en una roca, cubriéndose el rostro con las manos. El peso de la desesperación lo oprimía. «No aguanto más», sollozó. Pero esa misma noche, un hecho inesperado lo sacudió. Estaba medio dormido cuando un sueño vívido lo invadió. Veía a un niño pequeño perdido en el bosque, llorando, llamando a su madre. Emiliano intentaba alcanzarlo, pero cada vez que daba un paso, el niño se alejaba. Entonces, una voz firme, la misma que lo había acompañado antes, le dijo: «Mañana ayúdalo». Despertó con el corazón acelerado, miró alrededor, la oscuridad de su cuarto intacta. «Un sueño más», pensó. Sin embargo, la sensación era distinta, demasiado real para ignorarla. Al amanecer, salió a caminar sin rumbo. El pueblo apenas despertaba, y las calles estaban vacías. Emiliano siguió el camino hacia las afueras, guiado solo por un presentimiento. De pronto escuchó un llanto ahogado entre los matorrales. Se detuvo en seco. El pecho le dio un vuelco. «¿Hola? ¿Quién anda ahí?», gritó con cautela. Entre las ramas apareció un niño de unos 6 años, con la ropa sucia y el rostro cubierto de lágrimas. El pequeño temblaba de frío y miedo. Me perdí», balbuceó. Emiliano corrió hacia él, lo tomó en brazos y trató de calmarlo. «Tranquilo, hijo, ya estás a salvo. ¿Cómo te llamas?» «Toñito».
respondió entre sollozos. Con paciencia lo llevó de regreso al pueblo, preguntando en cada casa, hasta que encontraron a su madre desesperada, que corría por las calles buscándolo. La mujer, al verlo llegar con el niño en brazos, cayó de rodillas, llorando de alivio. «Dios te bendiga, Emiliano, me devolviste la vida». Él se quedó quieto, conmovido. Recordó su sueño, la voz, la instrucción clara. Aquello no podía ser coincidencia. La noticia se esparció rápido. Aunque muchos aún lo miraban con desconfianza, ese acto despertó un murmullo distinto en el pueblo. Algunos comenzaron a decir que quizá Dios sí lo guiaba. Otros, en silencio, guardaron sus dudas. Esa noche, de regreso en su casa, Emiliano se arrodilló frente al crucifijo. «Gracias, Señor. Si esto viene de ti, seguiré. Pero si es un engaño, dame claridad antes de perderme en la locura». El silencio respondió, pero en su corazón algo se encendió de nuevo. Tal vez había un propósito en todo lo que estaba viviendo, y aunque la soledad seguía doliendo, el recuerdo de aquel niño y de su madre agradecida lo sostuvo como un ancla. Emiliano comprendió que, aunque estuviera al borde del abismo, la fe lo invitaba a dar un paso más hacia adelante. El rumor del rescate de Toñito aún flotaba en el aire cuando una nueva prueba llegó para Emiliano. Una mañana, al salir a comprar pan, escuchó a dos hombres hablar frente a la tienda. «Dicen que doña Pilar está muy mal», comentó uno. «Sí, ya no pasa de hoy». Pobrecita, ni los doctores pudieron hacer nada. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Doña Pilar era una anciana devota, vecina de toda la vida, que siempre lo recibía con dulces de tamarindo cuando era niño. Sin pensarlo, se dirigió a su casa. La encontró en cama, pálida, con la respiración entrecortada. Su hija, con lágrimas en los ojos, lo miró suplicante. «Ya no hay nada que hacer, Emiliano». El doctor dijo que esperáramos lo inevitable. Él tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. Tomó la mano huesuda de la anciana y se arrodilló junto a la cama. «Doña Pilar, soy Emiliano. Estoy aquí». Ella abrió los ojos apenas y en un hilo de voz murmuró: «Te estaba esperando, hijo. Soñé con Jesús y me dijo que tú rezarías por mí». Esas palabras lo estremecieron. Sin importar que la familia y los vecinos lo observaran con incredulidad, cerró los ojos y comenzó a orar con fervor. «Señor, tú que escuchas al humilde, no la dejes sufrir. Si es tu voluntad, dale alivio». La habitación quedó en silencio. Solo se oía el murmullo de su plegaria y el jadeo frágil de la anciana. Pasaron minutos que parecían eternos. Entonces algo cambió. El rostro de doña Pilar se relajó, su respiración se hizo más profunda y sus mejillas recuperaron un leve rubor. La hija dio un grito ahogado. «¡Mamá! ¡Mamá!». Doña Pilar abrió los ojos con una claridad inesperada. «Estoy bien», susurró, incorporándose lentamente. Todos en la habitación quedaron atónitos. La anciana, que hacía horas estaba al borde de la muerte, se sentó en la cama con una serenidad que parecía imposible. Sonrió a Emiliano y le dijo: «Jesús me habló en sueños. Dijo que tú tenías una misión». El silencio fue roto por murmullos de sorpresa. Algunos se persignaron, otros negaron con la cabeza, incapaces de creer lo que presenciaban. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. Aquella tarde las calles estaban llenas de comentarios. Doña Pilar se curó de la nada. Dicen que Emiliano rezó por ella. ¿Será que sí tiene un don? Emiliano caminaba con el corazón acelerado. No se sentía orgulloso, sino abrumado. «¿Por qué yo?», pensaba una y otra vez. Recordaba la mirada agradecida de doña Pilar y se preguntaba si de verdad era instrumento de algo más grande o si todo había sido un giro inexplicable de la naturaleza. Esa noche volvió a su casa con la mente agitada. Se arrodilló y habló en voz baja, casi temblando: «Señor, no entiendo nada. Si tú me usas para esto, guíame. Pero si no es así, no me dejes engañar al pueblo». El silencio llenó la habitación,
pero dentro de él crecía una certeza. Lo ocurrido con doña Pilar no podía explicarse con lógica, y aunque muchos aún dudaran, esa experiencia empezaba a despertar la fe en corazones que antes lo despreciaban. Emiliano cerró los ojos, aferrado al crucifijo mientras en su interior se encendía una llama que lo empujaba hacia adelante. Algo se estaba moviendo en el pueblo, y él, quisiera o no, estaba en el centro de todo. El milagro de doña Pilar agitó el corazón del pueblo, pero también el de Mariana. Durante días evitó a Emiliano, aunque su mente no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. Como enfermera, había visto morir a muchos pacientes sin que la ciencia pudiera detenerlo. Y ahora, de pronto, una anciana desahuciada se levantaba de la cama tras una oración. No podía ignorarlo. Una tarde lo buscó en la milpa. Emiliano estaba inclinado sobre la tierra, removiendo la hierba, cuando escuchó su voz. «Necesito hablar contigo». Levantó la cabeza sorprendido. Sus ojos se encontraron con los de ella, que reflejaban un cansancio distinto, mezcla de dudas y heridas. «Mariana, pensé que ya no querías acercarte a mí». Ella respiró hondo. «No sé qué creer. Siempre me burlé de estas cosas, ya lo sabes. Pero lo de doña Pilar no tiene explicación». Emiliano bajó la mirada, limpiándose las manos llenas de tierra. «Yo tampoco lo entiendo. Solo sé que recé como mi padre me enseñó y algo pasó. No quiero que me vean como un santo, ni como un loco. Solo quiero la verdad». Mariana lo miró largo rato antes de hablar de nuevo. «Yo también cargo con cosas que no le he dicho a nadie. Creí que la ciencia podía explicarlo todo, que el dolor se curaba con medicinas. Pero la verdad es que aún me duele lo de mi papá». Sus ojos se humedecieron. Emiliano se acercó bajando la voz. «Recuerdo ese día. Todos decían que fue injusto, que se fue demasiado pronto». Ella asintió. «Nunca volví a rezar después de eso. Sentí que Dios me abandonó». El silencio se extendió entre ambos, cargado de confesiones no dichas. Emiliano tomó aire y con voz temblorosa respondió: «Yo también sentí que Dios me abandonaba cuando enterré a mi padre. Pero ahora no sé cómo explicarlo, Mariana. Es como si Él hubiera dejado un puente abierto para que yo no me hundiera». Ella lo observó con atención, y por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. «¿Y no tienes miedo? ¿No piensas que todo puede ser solo tu mente engañándote?» «Claro que tengo miedo», admitió él. «Cada noche dudo. Pero cada vez que quiero rendirme, algo ocurre. Un niño salvado, una anciana sanada». ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en mi corazón lo siento como respuesta. Mariana se quedó callada. Luego dio un paso hacia él. «Quiero creer, pero no sé cómo». Emiliano la miró con ternura, recordando los años de amistad compartida, las risas de la infancia, las tardes corriendo entre los naranjos. Había algo entre ellos que nunca se había roto, aunque la vida los hubiera separado. «Entonces empieza caminando conmigo. Yo tampoco tengo todas las respuestas», dijo con suavidad. Ella sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. «No sé a dónde nos lleve esto, Emiliano, pero estoy cansada de huir». Ese instante marcó un cambio invisible. Entre la duda y la fe, entre el dolor y la esperanza, un lazo nuevo comenzó a tejerse entre ellos. No era solo amistad, era la necesidad de sostenerse mutuamente en medio de la incertidumbre. Cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, ambos caminaron de regreso al pueblo en silencio, pero con un entendimiento profundo. Emiliano sentía que ya no estaba completamente solo en el camino, y Mariana, aunque aún dudaba, llevaba en su pecho una chispa que creía apagada desde hacía años. El vínculo renovado con Mariana le había devuelto a Emiliano un poco de paz, pero las dudas seguían acechando. Una tarde, mientras ordenaba las pertenencias viejas de su padre, encontró un baúl de madera escondido en el desván. El candado estaba oxidado, pero con un golpe se abrió. Dentro había ropas gastadas, una libreta con apuntes de campo y entre los pliegues de una manta un sobre amarillento con su nombre escrito a mano: «Para Emiliano». Sus manos temblaron,
Reconocía la letra de su padre, firme pero algo torcida por la edad. Se sentó junto a la ventana con el corazón desbocado y rompió el sello. La carta decía: «Hijo mío, si algún día lees esto, significa que ya no estaré contigo en la tierra. No quiero que mis palabras sean de tristeza, sino de guía. La vida me enseñó que el dolor puede oscurecerlo todo, pero también que la fe es como un faro en medio de la tormenta. Sé que vendrán momentos en que dudes, en que pienses que Dios calla, pero créeme, Él nunca deja de hablar. Solo hay que aprender a escuchar». Emiliano tragó saliva, las lágrimas le empañaban la vista. Siguió leyendo con el corazón en la mano. «Tal vez tú experimentes cosas que otros no comprenderán. La gente teme lo que no entiende, hijo, pero no vivas para complacerlos. Vive para ser fiel a la verdad que se revele en tu corazón. Si alguna vez sientes que Jesús está a tu lado, no lo dudes. Acepta el misterio con humildad y recuerda que la fe no es para presumirla, sino para servir a los demás». La carta terminaba con una frase que lo estremeció. «Nunca olvides, Emiliano. El dolor será la llave que abrirá puertas de luz en tu vida. No temas si los demás te llaman loco. Yo también, en mi juventud, escuché la voz del Señor en la montaña, y esa voz me sostuvo siempre». El joven dejó caer la carta sobre sus rodillas. Un sollozo profundo escapó de su pecho. Su padre también había tenido experiencias similares. Eso confirmaba lo que sentía. No estaba perdiendo la razón. Era parte de algo que venía de mucho antes. Esa noche se lo contó a Mariana. Sentados bajo un cielo lleno de estrellas, compartió cada palabra de la carta. Ella lo escuchó en silencio, con la mirada fija en él. «Tu padre, entonces también vivió lo que tú vives ahora», dijo con asombro. «Sí, y calló para no ser juzgado, pero quiso que yo lo supiera cuando llegara el momento». Mariana tomó su mano. «Ahora entiendo por qué no te rindes. No es solo tu fe, es un legado». Él asintió, apretando los labios. «A veces me pregunto si estoy preparado para cargar con todo esto, pero al leer sus palabras, sentí que me decía: no huyas». Mariana lo miró con ternura. «No estás solo, Emiliano. Yo estoy aquí. Aunque aún me cueste creer todo, no pienso dejarte». Esas palabras fueron un bálsamo. Emiliano levantó la vista hacia el cielo, donde una estrella brillaba más fuerte que las demás, y murmuró con gratitud: «Gracias, Padre. Gracias, Señor». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los naranjos. Emiliano guardó la carta sobre su corazón como si fuera un escudo contra las dudas. Sabía que el camino apenas se abría y que vendrían pruebas aún más grandes, pero también sabía que llevaba dentro de sí la voz de su padre y la certeza de que Jesús no lo abandonaba. El verano llegó implacable. El calor se volvió insoportable, y con él una sequía que amenazaba con arrasar los cultivos del valle. Los riachuelos se secaron, los animales flacos vagaban en busca de agua, y el polvo cubría las calles como un manto de tristeza. Los campesinos empezaron a desesperarse. En la plaza, Emiliano escuchó los lamentos. «Si no llueve pronto, perderemos todo», dijo un hombre con el sombrero en la mano. «Ya rezamos, ya pedimos, y nada pasa», respondió otro con amargura. Los ojos de todos se clavaron en Emiliano, algunos con esperanza, otros con reproche. Él sintió el peso de esas miradas y apretó el crucifijo en su bolsillo. La carta de su padre resonaba en su memoria. «El dolor será la llave que abrirá puertas de luz en tu vida». Esa misma tarde reunió valor y habló en voz alta: «Subiré a la montaña, haré una vigilia y pediré lluvia. Quien quiera acompañarme, bienvenido. Si no, iré solo». Hubo un murmullo general. Algunos se persignaron, otros rieron con incredulidad. «¿Y crees que porque subas al cerro va a llover?», se burló un joven. «Déjenlo», intervino doña Pilar con voz firme. «Si Dios lo escucha, ¿qué perdemos con intentarlo?». Mariana, a su lado, tomó aire y lo miró fijamente. «Yo iré contigo». Al caer la noche, apenas una decena de personas lo acompañó al cerro. La mayoría del pueblo prefirió quedarse.
entre la burla y la desconfianza. Emiliano cargaba una antorcha, con el crucifijo en la mano, y en su corazón un torbellino de miedo y esperanza. En la cima, todos formaron un círculo. Emiliano levantó la mirada al cielo, que estaba despejado y cruelmente estrellado. Ni una nube a la vista. Se arrodilló y comenzó a orar. Señor, tú que mandas la lluvia y el sol, escucha a tu pueblo. No pedimos riqueza ni poder, solo agua para no morir. Las voces de los demás se unieron, cada uno con sus palabras torpes y desesperadas. El aire se llenó de rezos y sollozos. Pasó una hora, luego otra. El cielo seguía igual, impasible. Algunos empezaron a dudar. «Es inútil», dijo un hombre levantándose. «Perdemos el tiempo». Emiliano sintió un nudo en el estómago. El miedo de quedar en ridículo ante todos lo desgarraba. Cerró los ojos y recordó las palabras de su padre, la mano luminosa en la montaña, la inscripción en la piedra. «No estás solo». Con lágrimas gritó al cielo: «Señor, si realmente me envías, muéstranos tu misericordia ahora». No dejes que este pueblo pierda la fe. El viento se levantó de golpe, frío, diferente. Todos callaron mirando al horizonte. Una nube oscura apareció lentamente, creciendo en el firmamento. Luego otra y otra más. El murmullo de los rezos se transformó en exclamaciones de asombro. Un trueno retumbó y de pronto la lluvia comenzó a caer con fuerza. Primero gotas tímidas, después un aguacero que empapó la tierra sedienta. Los campesinos levantaron los brazos, llorando, riendo, agradeciendo entre gritos. «¡Milagro! ¡Es un milagro!». Mariana lo abrazó empapada, con lágrimas en los ojos. «Emiliano, está lloviendo». Él también lloraba, arrodillado en el barro, mientras la lluvia lo cubría todo. Sentía que el cielo había respondido no solo a él, sino al pueblo entero. La vigilia terminó en júbilo. Regresaron al amanecer, empapados y exhaustos, pero con el corazón encendido. El pueblo los recibió incrédulos, viendo el barro en sus ropas y el brillo en sus miradas. Nadie podía negar lo que había ocurrido. La montaña había sido testigo de algo que escapaba a cualquier explicación. Emiliano, aunque agotado, sabía que la prueba apenas comenzaba. La lluvia había caído, pero con ella vendría también una nueva carga. Ahora todos lo mirarían no solo como el loco del pueblo, sino como el hombre al que Dios escuchaba. La lluvia cambió no solo los campos, sino también el corazón del pueblo. Durante días, los riachuelos volvieron a llenarse, el polvo desapareció de las calles y el aroma a tierra mojada devolvió la esperanza a todos. Nadie podía negar que la súplica en la montaña había coincidido con la llegada del agua. Para muchos no era casualidad. Emiliano se había convertido en el hombre al que Dios escuchaba. Ya no lo miraban con desprecio ni con burla. Ahora lo buscaban. En el mercado, doña Rosa lo detenía para pedirle una oración por su nieto enfermo. En la plaza, los campesinos le agradecían entre apretones de mano y sonrisas. Lo que antes eran cuchicheos de burla se transformaron en susurros de respeto. Mariana lo observaba con orgullo y preocupación. Una noche, mientras caminaban juntos bajo la luz de la luna, le dijo con franqueza: «Emiliano, la gente empieza a verte como un guía. ¿No te asusta?». Él suspiró mirando el cielo estrellado. «Me aterra. Yo no soy más que un campesino. Solo sé orar como mi padre me enseñó. Pero lo que ocurrió en la montaña», insistió ella, «no es algo que cualquiera pueda provocar». Emiliano negó con la cabeza. «Yo no provoqué nada. Fue Dios. Y si la gente me mira distinto, que sea para acercarse a Él, no a mí». Mariana sonrió con ternura. «Por eso confío en ti, porque no buscas gloria». Con el tiempo, ambos comenzaron a dedicar sus días no solo al trabajo en el campo, sino también a ayudar a los demás. Mariana, con sus conocimientos de enfermería, atendía a los enfermos que no podían pagar un doctor. Emiliano, con su fe y paciencia, acompañaba a quienes se sentían perdidos. Una tarde, abrieron un pequeño espacio en la vieja casa de Emiliano. Lo limpiaron, colocaron bancos improvisados y un altar sencillo con flores, velas
y el crucifijo de su padre. Pronto, la gente acudía allí para rezar, compartir preocupaciones y buscar consuelo. Un anciano del pueblo comentó: «Aquí se siente paz, hijo. Como si tu padre siguiera cuidando este lugar». Las palabras tocaron profundamente a Emiliano. Recordaba a don Esteban sentado en ese mismo patio, hablándole de la fe como un tesoro. Ahora, sin proponérselo, ese legado se había convertido en un refugio para muchos. Sin embargo, no todos estaban convencidos. El padre Ignacio lo visitó un día, con rostro serio. «Emiliano, lo que haces puede confundir a la gente. La fe debe vivirse en la iglesia, no en casas improvisadas». Emiliano lo escuchó con respeto. «Padre, yo no compito con usted. Solo abro mis puertas a los que buscan consuelo». El sacerdote guardó silencio, incapaz de refutar el brillo sincero en los ojos del joven. Finalmente, se retiró sin más reproches, aunque con un gesto de preocupación. Mariana lo encontró más tarde pensativo. «¿Te molesta que te cuestionen?» «No», respondió él. «Solo temo que todo esto se malinterprete. No quiero ser visto como un líder, sino como un hermano más». Ella le tomó la mano, apretándola con firmeza. El verdadero líder es aquel que no lo desea. El vínculo entre ambos se hizo más fuerte. Ya no eran solo compañeros de camino, eran dos almas que se complementaban, una desde la razón y el cuidado, la otra desde la fe y la esperanza. Esa noche, mientras cerraban el pequeño altar, Emiliano sintió una calma profunda. Por primera vez desde la muerte de su padre, la casa ya no le parecía vacía. Estaba llena de voces, de oraciones, de vida. Y en lo más hondo de su corazón, comprendió que el dolor había abierto la puerta a algo que jamás hubiera imaginado: ser un puente de esperanza para los demás. Con el tiempo, lo que comenzó como reuniones pequeñas en la casa de Emiliano se transformó en un lugar de encuentro para muchos. La noticia de la vigilia en la montaña, del rescate del niño y de la recuperación de doña Pilar había traspasado los límites del pueblo. Gente de comunidades vecinas comenzó a llegar, buscando una palabra de consuelo, una oración, un gesto de esperanza. Un día apareció un hombre de otra región cargando a su hija enferma en brazos. «Me dijeron que aquí hay un joven al que Dios escucha», dijo con voz quebrada. «No vengo a pedir milagros, solo fuerza para seguir». Emiliano lo recibió con humildad. No prometió curaciones, solo tomó las manos del hombre y rezó con él, pidiendo a Dios paz para su corazón. Cuando el visitante se marchó, dejó atrás lágrimas de alivio y una sonrisa tenue que no había mostrado en días. Ese tipo de encuentros se multiplicaron. Emiliano no se proclamaba líder, ni mucho menos santo. Su manera sencilla de hablar, su disposición a escuchar, era lo que atraía a la gente. Muchos decían: «No tiene respuestas para todo, pero su fe nos da fuerzas». Mariana observaba con atención cómo la vida de Emiliano se llenaba de rostros desconocidos. A veces lo encontraba exhausto, con los ojos enrojecidos por tantas horas de escucha. Una noche le dijo con firmeza: «Debes cuidarte, no puedes cargar con todos». «Lo sé», respondió él, apoyando la frente en sus manos. «Pero cuando veo sus ojos, me recuerdo a mí mismo el día que enterré a mi padre. Ese vacío. Nadie debería enfrentarlo solo». Ella le sonrió con ternura. «Por eso eres distinto. Porque no hablas desde arriba, sino desde la herida». Las cartas también comenzaron a llegar. Campesinos de otros pueblos le escribían contándole sus desgracias, pidiéndole oración. Algunas cartas llegaban manchadas de lágrimas, otras con dibujos de niños agradecidos. Emiliano las guardaba en una caja de madera, convencido de que cada palabra era un testimonio de que algo más grande lo estaba guiando. Una tarde, mientras revisaba la caja, encontró entre ellas una carta que lo conmovió especialmente. Era de un joven que decía: «Tu historia me dio fuerzas para no quitarme la vida. Sentí que si Dios te escucha a ti, tal vez también me escuche a mí». Emiliano apretó el papel contra el pecho, con los ojos llenos de lágrimas.
No necesitaba más confirmación de que todo aquello no era en vano. El recuerdo de su padre estaba siempre presente. Cada vez que veía el altar sencillo en su casa, sentía que don Esteban lo acompañaba en silencio. A veces, en la brisa suave del atardecer, creía escuchar su voz. «Sé humilde, hijo. La luz no es tuya, es de él». Los días pasaban, y aunque algunos aún lo miraban con recelo, la mayoría encontraba en él un motivo para creer que la fe seguía viva. No se proclamaba profeta ni buscaba seguidores, pero su manera de vivir hablaba más fuerte que cualquier sermón. Una noche, mientras caminaba con Mariana por el campo iluminado por la luna, ella le dijo: «¿Te das cuenta? Eres heredero de una luz que comenzó con tu padre». Él sonrió con humildad. «No es mía, Mariana, es de Dios. Yo solo soy un reflejo torpe». Ella lo tomó de la mano, pues incluso un reflejo basta para guiar a muchos en la oscuridad. En el silencio del campo, Emiliano comprendió que el camino que había iniciado entre lágrimas en una tumba ahora se había convertido en un sendero de esperanza para otros, y aunque no buscaba reconocimiento, sentía que su vida tenía un propósito nuevo: ser testigo de la luz que había heredado. El tiempo había pasado y con él las heridas más profundas de Emiliano comenzaron a cicatrizar. Una tarde, sintió la necesidad de regresar al panteón. Llevaba flores frescas en las manos y un corazón distinto al de aquel día oscuro en que había enterrado a su padre. El sol estaba en lo alto, iluminando las cruces torcidas y las lápidas gastadas. Caminó despacio hasta la tumba de don Esteban y se arrodilló frente al montículo ya cubierto de hierba. «Padre, vine a contarte que ya no tengo miedo», susurró con voz firme, aunque temblorosa de emoción. «Al principio pensé que la vida se acababa contigo, pero ahora sé que estabas abriéndome un camino». El viento sopló suave, moviendo las flores entre sus manos. Emiliano cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. Recordó la primera vez que escuchó aquella voz, el desconcierto, el dolor, el miedo a enloquecer. Ahora, todo eso le parecía un puente necesario para llegar hasta este momento de paz. Mariana apareció detrás de él, caminando con paso tranquilo. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una sonrisa serena. «Sabía que te encontraría aquí», dijo colocando una mano en su hombro. Él levantó la vista y le devolvió la sonrisa. «Es aquí donde empezó todo, donde pensé que mi vida se había roto para siempre, y donde ahora sé que comenzó de verdad». Se quedaron en silencio, contemplando la tumba. Luego, Emiliano añadió con voz firme: «He entendido algo, Mariana. A veces lo divino se esconde en el dolor más grande. El sufrimiento abre grietas, y por esas grietas entra la luz». Ella asintió, con lágrimas brillando en los ojos. «Tu padre estaría orgulloso de ti». «No de mí», corrigió Emiliano con humildad. «Orgulloso de lo que Dios hace en nosotros». El cielo se cubrió de nubes ligeras, dejando pasar rayos de sol que bañaron la tumba con un resplandor cálido. Emiliano interpretó aquel instante como una confirmación silenciosa. No necesitaba más pruebas. La fe ya no era una carga, sino un camino que lo acompañaría hasta el final. De regreso al pueblo, la vida seguía fluyendo. Los niños jugaban en la plaza, los campesinos reían mientras trabajaban, y en la casa de Emiliano, el altar continuaba recibiendo a quienes buscaban consuelo. Él ya no se veía como el hombre marcado por la tragedia, sino como alguien llamado a compartir lo poco que tenía: fe, escucha, compañía. Esa noche, sentado junto a Mariana en el patio, miró las estrellas y pensó en la inmensidad del cielo. Su padre, sus visiones, las pruebas, todo formaba parte de una historia que aún no terminaba. «El camino sigue», dijo en voz baja. «Y no lo recorrerás solo», respondió Mariana entrelazando sus dedos con los suyos. Un silencio lleno de esperanza los envolvió. Emiliano sonrió, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había pasado del abismo de la desesperación a la certeza de que Dios se manifestaba en lo cotidiano, en las lágrimas, en los milagros y en las pequeñas señales que mantenían encendido el corazón.
Frente a todo lo vivido, comprendió que el verdadero milagro no era haber escuchado voces o visto apariciones, sino haber encontrado sentido en medio del dolor. Y ese sentido se resumía en una verdad simple: nunca había estado solo. Con el corazón ligero, Emiliano levantó la vista al cielo y murmuró por última vez en ese día: «Gracias, Señor, por transformar mi herida en esperanza». El viento volvió a soplar suave, como una caricia que confirmaba sus palabras. Y con esa certeza, Emiliano supo que la historia no terminaba allí. Apenas comenzaba un nuevo capítulo, uno que lo invitaría a seguir caminando en fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que transforman el alma. Y no olvides dar clic al siguiente video que aparece en pantalla. Tu camino apenas comienza.